¿Qué es esto de la sociosexualidad? Esta palabra tan rara. Es la predisposición de una persona a tener sexo casual sin compromiso. Algunas personas, en especial algunos hombres, habrán abierto los ojos como platos y dirán, ¡oh, eso es lo que quiero! Estupendo. Pues hoy quiero hablarte de este concepto y quiero hablarte de por qué no es la mejor opción si lo que quieres es una relación a largo plazo. Insisto, este no es un canal religioso, no es un canal de ética y de moral, no, ni mucho menos. Es un canal enfocado a las relaciones de pareja a largo plazo, es un canal enfocado a mejorar como ser humano, a ser un maldito mejor ser humano, ¿de acuerdo? Y al final a que te sientas bien, a que sientas más paz, más bienestar emocional, a que estés bien de la cabeza, porque vivimos en la época de la ansiedad, de los estados depresivos, de la tristeza, de la soledad. Y estamos en el momento histórico en el que tenemos más recursos que nunca. Esto no tiene sentido. Amigos, esto no tiene sentido. Entonces vamos a ver qué antídotos hay para sentirnos mejor a corto, a medio y a largo plazo. Por eso hoy te quiero hablar de la sociosexualidad. El concepto de sociosexualidad fue inventado por David Buss, psicólogo evolucionista, y te dejo aquí un enlace muy simple para ver tus tendencias, aunque una persona ya sabe si tiene una tendencia más sociosexual o menos. También te voy a hablar de que una cosa es lo que tú sientas, porque estoy cansado, honestamente cansado de hablar con hombres que me dicen, no, es que yo tengo el impulso de irme con muchas mujeres. ¿Y tú qué te crees? ¿Que la mayoría de hombres no tenemos ese impulso? Claro que lo tenemos. La biología está ahí, pero quiero hablarte también de ello. Porque un hombre excesivamente promiscuo no va a ser capaz de proteger a su familia, de proteger a su mujer, de proteger a sus hijos. Piensa en tiempos ancestrales, no en ahora mismo, sino en hace cientos o miles de años. Un hombre que estaba con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, a menos que tuviera muchos recursos, y aún así también era difícil, tiene tendencia a no cuidar de su prole, a no cuidar de su mujer. Es un mal negocio para la mujer. Para el hombre, exactamente lo mismo. Una mujer promiscua, una mujer que puntúa alto en sociosexualidad va a ser una mala opción. ¿Por qué? Porque el hombre a lo mejor estaría cuidando hijos que no son los suyos, que son hijos del vecino. Y eso ningún hombre quiere hacerlo. En los tiempos que corren, muchas personas se consideran sociosexuales, no necesitan, creen que no necesitan, mejor dicho, un vínculo emocional para tener relaciones sexuales, porque, a ver, seremos sinceros, el sexo bien hecho se siente bien, se siente muy bien. Cuando estás con la persona correcta, en el momento correcto, es fantástico. Entonces, mucha gente quiere esta gratificación instantánea de manera rápida, en especial los hombres. Los hombres somos más guarros, somos más... No, señor, no, señora. Lo que hay es biología, lo que hay es testosterona y lo que hay son muchas más cosas que te iré explicando en todos estos vídeos. Entonces, me gustaría explicarte por qué es importante elegir a una persona con un bajo nivel de sociosexualidad si tú lo que quieres es una relación a largo plazo. Se ha comprobado que la mayoría de personas con una puntuación alta en sociosexualidad, es decir, que no les importa tener relaciones sexuales con personas con las que no tienen un vínculo emocional, son personas más inestables a nivel emocional, más impulsivas, con menos compromiso, menos abiertas emocionalmente y, ya sabes, estas características no son las que mejor correlacionan para tener una relación de pareja a largo plazo. Insisto, ¿tener una relación de pareja a largo plazo es lo mejor para todo el mundo? No, pero es lo mejor para la gran mayoría de personas. Y sobre todo, es lo mejor para la gran mayoría de hijos. Tener un par de progenitores que cuiden a su descendencia es algo muy importante para los hijos. Y no todo el mundo ha crecido con un padre, con una madre. También de esto te hablaré más adelante, pero quiero que lo tengas presente. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? Si tu filosofía es, vive el momento, disfruta, y bueno, ya veremos qué pasa en el futuro.
Insisto, te puede tocar la lotería, puedes conocer a esa persona brillante, genial, por azar. Muchas personas, conozco algunas parejas que están bien, que están muy bien y se han conocido por azar. La mayoría de las personas no son tan analíticas, aunque hoy en día te recomiendo usar dos herramientas principales. Una está aquí y la otra está aquí. Usa tu cabeza, usa tu lógica para elegir y usa tu corazón. Porque obviamente si quitamos las emociones, si quitamos el feeling, la emoción de nuestras relaciones, no relaciones sexuales, que por supuesto deben ser más de corazón que de cabeza, sino de nuestras relaciones románticas, este es el ingrediente perfecto para el fracaso. Una persona puede puntuar más alto en sociosexualidad por diferentes motivos. Uno de ellos es un motivo cultural. Hoy en día está relativamente bien visto en muchos ambientes el hecho de tener diferentes parejas sexuales. Antes de la época hippie era muy mal visto, sobre todo para mujeres. No voy a entrar en temas políticos, no es el momento, no es el vídeo. Seguramente más adelante sí que entre, pero hay un tema biológico muy importante. Como te explicaba al principio, una persona muy promiscua no va a poder comprometerse, no va a querer comprometerse. Entonces no se va a poder formar una pareja, no se va a poder formar un equipo. Y podemos ver que para la supervivencia muchas veces ha sido importante el formar equipo, el formar tribu. Por supuesto que la pareja monógama que conocemos hoy en día no es ni ha sido el modelo universal. Sí que es un modelo interesante, pero no es el único. En lo personal, es por el modelo por el que yo abogo. También te iré explicando el por qué. Porque obviamente tengo testosterona y sí, tengo bastante testosterona en el cuerpo. Esto también te lo comentaré más adelante. Simplemente un hombre, una persona que se cuida, que come sano, que hace ejercicio, que descansa, que maneja su estrés, que tiene buenas relaciones sociales, que está satisfecho con su vida, que hace cosas por mejorar su vida, también va a tener unos niveles hormonales por lo general saludables. Una persona que está todo el día jugando a videojuegos, que no hace deporte, que come del McDonald's, ¿tú crees que va a tener el mismo nivel de testosterona? ¿El mismo nivel de deseo? ¿El mismo nivel de salud mental? No, por supuesto que no. Pero esto es un tema para otro vídeo. Me parece interesante el hecho de que las personas religiosas por lo general puntúan más bajo en sociosexualidad. ¿Sí? ¿Tú crees que es así? Pues, más o menos. Una persona que realmente valora la religión por lo que es, que la siente, por lo general sí, va a tener una tendencia, una puntuación más baja en sociosexualidad. Porque no le van a estar moviendo sus deseos, sino que le moverá algo más grande que él mismo. El hecho de poner el foco en algo más grande que uno mismo, esto puede ser la familia, esto puede ser la tribu, esto puede ser los valores. Recuerda a los estoicos, por ejemplo, ellos se regían por valores, no se regían por, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Al contrario, rehuían de la impulsividad y rehuían de los placeres fáciles. Y hoy en día parece que es lo contrario. Hoy en día abrazamos los placeres fáciles, en general te hablo del momento cultural. Normalmente las personas sociosexuales con alta puntuación en sociosexualidad tienen un apego evitativo, es decir, se vinculan menos con otras personas. Emocionalmente están más dañadas y por lo general son menos felices. Porque ya te avanzo que la persona que es más feliz, entre un apego evitativo, ¿recuerdas lo que era? Esa persona que no se quería comprometer. Entre un apego ansioso, esa persona que siempre te necesita, siempre te llama de manera patológica. Y la persona con apego seguro, que confía en ti, asume que tú confías en ella y tolera la corta distancia y tolera la larga distancia. Pues adivina, ¿cuál de los tres apegos es el más saludable? En lo personal te recomiendo que busques una persona segura y te recomiendo que seas una persona segura. Es posible que si estás viendo este vídeo, no tienes pareja y tienes más de 25, 26 años, es probable que tu apego no sea seguro. Porque si tuvieras un apego seguro, seguramente, probablemente, estarías en pareja, estarías bien,
hubieras aprendido de la vida. Hablo estadísticamente, por supuesto que hay personas con 25, 30, 35, 40, 80 años con apego seguro que están solteras, pero no es lo más habitual. La sociosexualidad tiene sus ventajas. Tiene las ventajas de que tienes variedad, de que puedes conocer a bastantes personas, de que no muestras tu vulnerabilidad y por tanto hay menos posibilidades de que te hieran. Bueno, esto parece bueno, a bote pronto. Pero también tiene desventajas claras. La desventaja es que no vas a poder formar un vínculo profundo. Va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que puntúa alto en sociosexualidad va a tender a reemplazar a las personas. Si esta relación no me funciona, entonces voy a por esta otra relación. Sencillo, ¿no? Al final el cerebro funciona así. Cuando tenemos un problema, tratamos de eliminar ese problema y avanzar. Pues en una relación de pareja, amigo, amiga, muchas veces, por no decir siempre, hay que trabajar. Hay que trabajar duro, claro que sí. Es como en un trabajo normal. No todo es fácil. Hay momentos en que vas a tener que sacrificarte. Y normalmente son bastantes momentos. Y adivina qué. La vida funciona así. Está bien. La vida no debe ser sufrimiento, no debe ser agonía. Por supuesto que no. Pero la vida tampoco es disfrute todo el día. No es tomar cervecitas y patatas fritas y que todo esté bien. Por supuesto que no. Quizás si tienes 20 años, o incluso menos de 25, menos de 30 años, puedes comer mal, puedes no descansar, puedes ser una persona con alta sociosexualidad y puedes estar bien de salud, emocionalmente estar más o menos bien en el momento, pero te casi garantizo, casi, porque como todo en este mundo hay excepciones, si sigues con este estilo de vida, a partir de los 30 y pocos años, no vas a ser feliz a largo plazo. Normalmente, las personas necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Necesitamos religión, necesitamos valores, necesitamos creer en nuestra familia, necesitamos creer en algo que no somos nosotros mismos, que no es el placer inmediato. Y adivina qué, las personas sociosexuales son personas más impulsivas, son personas con una peor gestión emocional, son personas que no tienen por qué no ser amables, pero hay veces que no van a ser amables. Y recuerdas las 4 características, te las dejo por aquí, que son tan importantes para una relación de pareja a largo plazo. Espero que las recuerdes. Y quiero hablar de biología pura y dura. Un hombre joven, sano, que entrena, que come bien, va a tener testosterona. La testosterona induce a la agresividad. Oh, la testosterona es muy mala. No, señores, la testosterona es totalmente necesaria. Y también induce al deseo sexual. Por eso los hombres en general tenemos más deseo sexual que las mujeres, aunque hoy en día la testosterona está bajando por los malos hábitos que tienen muchos hombres y muchas mujeres hoy en día. El punto es que tú puedes ser un hombre con alta testosterona, pero también puedes manejar tus emociones. Igual que si eres una mujer con una alta puntuación en sociosexualidad, pero quieres formar una familia, pero sabes que eso no está bien, el hecho de sucumbir a tus deseos inmediatos y destrozar tus deseos a largo plazo, puedes cambiar estas cosas. Por supuesto que puedes cambiarlas. En lo personal, no quiero una pareja impulsiva. Para mí es una gran red flag. Una persona impulsiva es una gran red flag para no seguir conociendo a esa persona. Y me da igual si la persona es muy agradable, muy guapa. No funciona. En relaciones a largo plazo no funcionan. Y a corto plazo tampoco. Buena regulación emocional, amabilidad. ¿Recuerdas? Visión positiva del mundo. ¿Sí? Échale un vistazo al vídeo. Como llevo diciéndote todo el rato, no se trata de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. No se trata de decir, oh, las personas con una alta sociosexualidad no se quieren a sí mismos o solo piensan en sí mismos, no tienen en cuenta a los demás. No, por supuesto que no es así. Pero te digo que para formar una familia, que para formar un proyecto a largo plazo, para comprometerse con alguien, si esta es la opción que tú eliges, una pareja con alta sociosexualidad va a ser una muy mala opción. Por eso,
el conocer las tendencias de la persona a la que estás conociendo es algo muy, muy positivo. Y hay personas que dirán, no, eso es mi intimidad. Perfecto. Si tú no eres capaz de compartir tu intimidad con la persona que quieres o que estás conociendo, bueno, perfecto. Perfecto, pero yo creo que no es la manera. Te lo explico de otra manera. Alguien que está contento, que está orgulloso de lo que hace, de lo que ha hecho en su vida, a pesar de haber cometido errores, todos hemos cometido errores, nadie tiene una vida perfecta, hablo a nivel general, va a estar conforme con su vida. Va a poder aceptar sus virtudes, por supuesto, eso es muy fácil, y también va a poder aceptar sus fallos. Y está bien. Y seguramente esa persona habrá aprendido de sus errores. Como te decía, hombres y mujeres tenemos impulsos, además parece que socialmente está incluso bien visto en muchas esferas el hecho de tener amor libre. Bien, si tener amor libre significa no ser capaz de controlar los impulsos, significa de ceder al placer inmediato, significa de no ser capaz de pensar en el largo plazo, te voy a decir algo. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Séneca. O como decía Epicteto, ningún hombre es libre si es esclavo de sí mismo. Ten eso presente. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser dueño de tu vida? Empieza a trabajar. Empieza a no ceder ante los impulsos. Empieza a usar la razón, empieza a usar la lógica y no tanto las emociones. Las emociones son muy buenas, son muy positivas, cuando se saben escuchar y se saben gestionar. Pero hoy en día debemos usar la razón. La razón. Y hay gente que me dice, David, para el amor lo importante solo es el corazón. Y yo digo que, y una mierda. No. Para el amor es importante el corazón y es importante la razón. Estoy cansado de ver en mi práctica como psicólogo a muchas parejas que eligieron solo por el corazón. Y es una mala opción. Elige con la cabeza y elige con el corazón. David, pero es que si estoy usando solo la razón, no voy a dejar que la vida me sorprenda. Pues te voy a decir algo. Quizá que la vida te sorprenda no es algo tan positivo. Porque si tú dejas entrar a cualquier persona a tu vida, tú imagínate que dejas entrar a alguien que es consumidor de drogas, a alguien que es extremadamente violento, a alguien que es una persona abusadora. ¿Quieres que la vida te sorprenda? Yo, personalmente, no quiero que la vida me sorprenda en este sentido. Por eso te recomiendo que tengas una lista de características deseables en tus parejas y una lista de características que cumples tú y que son importantes. Una lista no es si es rubio o moreno, si es alto, si es bajo, si usa gafas o usa lentillas o no usa nada. No, eso no es demasiado o no es importante. Pero es importante si buscas una persona amable, si buscas una persona con apego seguro, si buscas una persona con buena regulación emocional, que no sea impulsiva, que sea cariñosa. Todo eso sí que es importante. Simplemente porque el tiempo es limitado. El tiempo es algo limitado y la energía también. Si tú estás conociendo a alguien que, bueno, más o menos, suerte. Suerte con esa persona. Si estás conociendo a alguien que dices, hey, esta persona es inteligente, es buena persona, compartimos un estilo de vida parecido, tenemos una manera de entender el mundo parecida, pues quizás sí que es una buena opción para dedicar tiempo, dedicar energía y dedicar recursos a conocer a esa persona. Y quizá de ahí sí que puede salir una relación interesante. Pero no dejes entrar a todo el mundo en tu vida. Es un consejo de psicólogo y de persona que, bueno, ya tiene experiencia viviendo aquí, en el planeta Tierra. Si has llegado aquí, no creo que seas de las personas que piensan, vive la vida, disfruta y ya está. Supongo que nadie habrá llegado aquí con este pensamiento. Pero igualmente, si algo te está rechinando, dices, David, es que parece que eres muy cuadriculado para estas cosas. No, en absoluto. Por supuesto que estoy a favor de disfrutar la vida, de pasarlo bien. Sí,
pero esto significa ser una persona altamente promiscua, una persona poco selectiva, una persona que cede a sus impulsos, una persona que solo piensa en el día de hoy y no piensa en el mañana. No, por supuesto que no. Entonces, mi sugerencia es, si lo que estás buscando es una persona con la que compartir tu vida, con la que formar una familia, con la que estar en las buenas y en las malas, una persona que puntúe muy alto en sociosexualidad, y esto se ve rápidamente, y si no, tienes aquí una pequeña escala donde podrás valorar tu nivel y el nivel de otra persona de sociosexualidad para poder elegir bien. Amigo, amiga, elige bien y, sobre todo, conviértete en esa persona que realmente quieres ser.